Bien, buen día para todos. Vamos a dar inicio a nuestro comité de inversiones semanal y en esta oportunidad donde vamos a conocer los resultados del mes para nuestro portafolio de inversión. Iniciemos con eso de una vez. Tenemos un portafolio que pues ustedes saben se está desempeñando arriba del Standard Poor's 500. El mes anterior tuvimos un mes muy plano, donde básicamente tuvimos un repunte en el Standard Poor's que generó una rentabilidad del 1.46% para el índice. Nosotros tan solo alcanzamos el 0.35%. Les recuerdo que este repunte en rentabilidad está directamente ligado a el buen reporte de resultados que fue entregado y dado a conocer por las empresas del sector tecnológico. Ya a comienzos de la semana y en el comité anterior habíamos visto cómo algunas empresas están empezando a mejorar esos resultados. Hicimos una apuesta a apuntar con Google, la cual salió muy bien. Sin embargo, pues todas las otras empresas del sector tecnológico, digamos, tuvieron ese excelente resultado que generó que el Standard Poor's lograra pasar de terreno negativo a terreno positivo en el mercado overnight de la semana del día jueves y viernes de la semana anterior. Nuestro portafolio de inversión a esta madrugada estaba en el 33.68% invertido en el sector de tecnología. El resto de sectores, pues básicamente son los mismos que hemos tenido en el portafolio. Ustedes pueden ver aquí el sector de salud 20%, telecomunicaciones, consumo no cíclico. Aquí no han existido grandes cambios. Vale la pena resaltar que el sector de energía sí presentó una pérdida. Ustedes pueden ver aquí que no está dentro del portafolio, y digo una pérdida, digamos, en todo el sector en términos de valorización. Los resultados del mismo sector no fueron tan grandes o tan positivos como se esperaba en el mercado. Y esto generó algunos retrocesos o más bien algunos cambios, mejor lo digo así, algunos intercambios o flujos de dinero que migraron del sector de energía y se fueron directamente al sector tecnológico. Hoy en día, o a esta mañana, vuelvo y reitero, teníamos estas posiciones para resaltar. Microsoft, Nvidia, entre otras empresas del sector tecnológico. Por aquí abajo está Oracle, también del sector tecnológico. Eh, Son como las que más teníamos. Estas compañías, desde las noticias que se dieron a conocer ayer en la tarde y obviamente las expectativas que se están generando por la reunión de la Reserva Federal, los resultados de la Reserva Federal mañana, pues están generando esa volatilidad que estamos viendo en el mercado, y consecuentemente nosotros también estamos disminuyendo posiciones en todos los sectores. Digamos que lo que está presentando mayor volatilidad es algo de lo que estamos disminuyendo. Tuvimos un mes, pues ustedes ven, un mes que prácticamente estaba muy plano. Aquí arrancó el mes de abril. Y a final del mes, miren ustedes, los dos últimos días fue realmente donde se vio ese repunte, un gap aquí muy fuerte, que como les recuerdo, fue generado básicamente por los resultados muy buenos que se entregaron en el sector tecnológico. Pues nosotros, si bien es cierto, estábamos muy a favor de un mercado alcista durante el mes anterior, y que a los resultados y que lo que estábamos viendo y lo que seguimos viendo, de hecho, en la evolución del sector inmobiliario continúa dándonos como un viso de oportunidad en el largo plazo. La volatilidad de corto plazo, pues está generando tal vez un cambio importante que hay que tener presente. Miren ustedes que para resaltar del mes anterior tuvimos varios puntos, eh, pues unos datos económicos que muestran que la economía de Estados Unidos, independientemente a que sea baja, continúa creciendo, unos datos de inflación que continúan bajando, la inflación núcleo en marzo y febrero, consecuentemente, vimos cómo cayó 0.35 y 0.28%, el indicador VIX que se encontró en mínimos del año 2021, que no se veían desde el año 2021, y como les
Eh, Mencioné anteriormente la entrega de resultados, que fue muy diferente a lo que el grueso del mercado esperaba. Lo que está ocurriendo actualmente es un poco diferente, y un poco diferente, digamos, porque no está directamente relacionado en este momento eh, con estos puntos que fueron importantes el mes anterior. Cuando uno mira incluso el desempeño del Standard Poor's 500, miren ustedes que solamente estas son ocho primeras empresas del sector tecnológico representan el grueso del buen desempeño del Standard Poor's durante este año. Si uno mirara, estas empresas han acumulado o han sumado para el Standard Poor's en su desempeño el 5.13%, mientras que el resto, las 492 empresas restantes en promedio, si pudiéramos generar un índice de esas empresas que no son Meta, Apple, Amazon, Netflix, Microsoft, Alphabet, Nvidia y Tesla, si pudiera uno hacer un índice de esas 492, tendría entonces un año levemente negativo en términos accionarios. Entonces digamos que sí está muy focalizado el sector y el desempeño del Standard Poor's positivo durante este año en estas empresas. Se dio a conocer el fin de semana pasada lo que ocurrió con el First Republic. Ya es el quinto banco que se quiebra este año en Estados Unidos. Ya saben, y ustedes escucharon las noticias del rescate de JP Morgan, el mercado no está cayendo necesariamente por esto el día de hoy. Hubo, digamos, un movimiento que se esperaba, se estaba viendo que los números estaban decreciendo de este banco, y ustedes pueden ver incluso todo el año 2022 el equity o el market cap de este banco venía cayendo. Vemos que no es una sorpresa grande lo que ocurre, tampoco es sorpresa la decisión que tomó de JP Morgan de rescatarlo, pero sí tenemos que ver qué es lo que está ocurriendo en el mercado hacia adelante y qué podría venir durante los próximos meses. Primero, para destacar, el mes de mayo, históricamente, durante los últimos 10 años, ha sido un mes positivo. Vemos que en términos estadísticos y estacionalmente, el mes de mayo, ustedes pueden ver acá, tiene un retorno en promedio del 0.9%. 9 de los últimos 10 años se ha observado un mes de mayo positivo. Eso tal vez es lo primero. No quiere decir que esto vuelva a ocurrir. Lo segundo es que en el periodo que se comprende, que es comprendido entre el mes de mayo y el mes de octubre, antes del rally de Santa Claus, generalmente es un periodo donde no existe una rentabilidad significativa en el Standard Poor's 500. Hay un proverbio, un dicho en Wall Street, sell in May, go away. Básicamente, si ves que llegó mayo, sale a vender. Es algo que dicen muy jocosamente. Y está relacionado porque realmente en ese periodo, vuelvo y reitero, entre mayo y octubre, finales de mayo, principios de octubre, no se ve una rentabilidad como asombrosa, entonces tal vez uno debería buscar como otras alternativas de inversión. Ya vimos que el mes de mayo solito, sí es un mayo que tradicionalmente se ve como de buena rentabilidad. A todas estas estadísticas que he presentado anteriormente, hay que sumar otra, y es cómo se comportó, y esto ya es un tema de ciclos, ya es un estudio totalmente diferente, cómo se ha comportado el mercado en el periodo antes de la elección. Ustedes saben que venimos próximamente a la nueva elección presidencial, donde ya pues están definidos nuevamente dos candidatos, Biden y Trump, pero lo más importante es ver acá, en términos de ciclos, cómo tradicionalmente el periodo antes de las elecciones generalmente es un periodo donde no vemos una rentabilidad, digamos, sustancial. Por el contrario, vemos un mercado muy, muy plano. Y ustedes recuerdan, yo creo que el periodo que recientemente es más famoso no fue cuando Biden se posesionó, sino cuando Trump se posesionó. Que incluso el mercado estaba cayendo antes de que él se posesionara, cuando se dio a conocer que él fue electo presidente, incluso el mercado cayó, las personas estaban muy asustadas, pero gran sorpresa, cuando se posesionó,
y el mercado repuntó fuertemente. Entonces, digamos que eso ya está como, eh, es un movimiento, perdón, del mercado que viene siendo como muy continuo y tal vez en gran manera un poco predecible. Antes de las elecciones hay una incertidumbre en el mercado, no se sabe cuál de los dos candidatos vaya a tomar más fuerza, el mercado se vuelve muy plano. Las personas no se atreven a tomar inversiones de largo, o a tomar decisiones de inversión, perdón, de largo plazo. Y aquí lo que se observa tal vez es un mercado que se encuentra apático, digamos, a ser muy agresivo en términos de inversiones en acciones. Pero cuando el presidente se posesiona, generalmente sí se observa un repunte, y más cuando empieza, digamos, todo el movimiento fuerte de las elecciones. Se ve un repunte general. Miren ustedes cómo en el periodo de las elecciones se ve, esto es un promedio, este es un promedio que fue sacado de todos los años de elecciones, y miren ustedes cómo efectivamente se ve un repunte, y después de que se posesiona el presidente, que es este periodo post-elección, miren ustedes que también se ve un repunte. De hecho, el mercado en esta oportunidad también se comportó igual. Lo que estamos viendo aquí en el año 2022, pues todos sabemos, está influenciado por todo lo que ocurrió con Rusia y Ucrania, ¿no? Y todo el tema inflacionario a nivel global. Aquí sí hay un componente para decir miércoles, tal vez lo que viene, y si a esto le sumamos, miren que si a este análisis le sumamos, este es un análisis de ciclos simplemente de largo plazo, un periodo de ciclos de 4 años, pero si a esto le sumamos un poco lo que ocurre en la sesión del mercado estacional, o un análisis estacional que es el periodo entre finales de mayo y comienzos de octubre, tal vez al unir estos dos análisis, el estacional y el análisis de ciclos, podamos concluir que definitivamente después de mayo podríamos tener un periodo muy muerto, ¿no? En términos accionarios. Es decir, que ese 7%, perdón, que ha ganado el Standard & Poor's durante este año, pues más bien se mantenga, tengamos un repunte, si es lo que ocurre de manera general y también en términos estacionales, que es lo que observamos el rally de Santa Claus a final de año, pues más bien muy seguramente terminamos un Standard & Poor's cercano al 10% o levemente arriba del 10%, ahí no habría un valor adicional, es decir, donde nosotros habíamos pensado que el Standard & Poor's iba a terminar, que era muy cercano a los 4.200 puntos. ¿Ven? Tal vez me estoy adelantando mucho a lo que pueda ocurrir, pero creo que este tipo de análisis, digamos, unir el análisis de ciclos, del ciclo presidencial, y el análisis estacional, nos ayuda a determinar un poco lo que va a ocurrir de aquí hacia adelante, o lo que podría ocurrir de aquí hacia adelante en el mercado. Bueno, ahora, ¿por qué el mercado está cayendo tanto y de esta manera, digamos, tan fuerte? No sé si ustedes recuerden una reunión que tuvimos, o un comité que tuvimos a mediados del mes de febrero, donde les mostré que por el tamaño de la deuda en Estados Unidos y por algunas estadísticas que habíamos determinado, no era ilógico pensar que le podrían bajar la calificación a Estados Unidos en algún momento. Pues desafortunadamente ayer, ustedes saben, Janet Yellen mencionó que si efectivamente en todas estas reuniones que está teniendo en las reuniones que está convocando Biden a ciertos miembros del Congreso, y les está diciendo, miren, es que definitivamente nos toca volver a subir el techo de la deuda. Esta conversación se ha dado muchísimas veces. Las personas generalmente no se preocupan por eso. Yo creo que es una conversación que se da prácticamente todos los años sobre el techo de la deuda. El mercado es muy raro que se preocupe por este inconveniente. De verdad que es muy raro que se preocupe, porque generalmente uno dice, sí, pues entregan las cuotas políticas y se vuelve a ampliar, eso no hay problema, no puede.
La gran diferencia que está ocurriendo en este momento es primero que Janet Yellen de manera tajante dice, si no aumentan, no va a haber para pagar los T-bills que se vencen el 1 de junio. Bueno, esto ya lo hemos escuchado de algunos incluso presidentes de la Reserva Federal en algunos momentos en el pasado, si lo habíamos escuchado. Tal vez es que llega en un momento que no es el adecuado, yo no sé, pero miren ustedes que cuando uno mira cómo saltan los CDs a raíz de ese comentario, pues aquí de pronto sí hay algo preocupante. No solamente preocupante porque sí, muy seguramente van a llegar a un acuerdo, se va a pagar y se va a ampliar el techo de la deuda nuevamente, bla, 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 pues, todo lo que ocurre siempre, pero creo yo que el CIDES sí nos vuelve a decir o indicar que no es descabellado pensar que en algún momento le podrían bajar la calificación a Estados Unidos, o por lo menos el outlook. Eso sí que costaría muchísimo para este momento tan relevante, tan importante, donde el mercado necesita mensajes, digamos, más alentadores eh, que lo que podría ocurrir con este nuevo componente que es eh, la preocupación que tienen los inversionistas de que Estados Unidos tenga dinero en corto plazo para responder sus obligaciones. Respuesta de esa razón por la cual la semana anterior vimos niveles máximos en el spread que se encontraba en la deuda de 3 meses, de un mes, perdón, contra la deuda de 6 meses. Porque la deuda o el spread de la deuda de un mes está en niveles máximos históricos comparada con la de 30 años. Entonces, sí, el corto plazo en este momento llama muchísimo, muchísimo la alerta. Podríamos ver, y lo estamos viendo en el mercado, ese retroceso que desafortunadamente empata, perdón, me vuelvo a esta gráfica, empata con este máximo de 4.200 puntos y efectivamente aquí hay todo el espacio, digamos, para retroceder técnicamente. Entonces, no es tan bueno lo que está ocurriendo en este momento. Por eso nosotros desde esta mañana empezamos a liquidar diferentes posiciones. Porque desafortunadamente sí, vuelvo y reitero, van a ampliar el techo de la deuda, pues eso sería, sería crítico, sería catastrófico mejor si no lo hicieran. Pero pues el mercado lo está leyendo de una manera un poco más pesimista. Y yo creo sí directamente está relacionado con un castigo al mal manejo de la Reserva Federal en cuanto a su política económica y que eso le va a costar a Estados Unidos o le puede costar algún, algún punto en su calificación de riesgo de deuda soberana. El flujo de dinero, aquí me salté un poco, pero el flujo de dinero pues simplemente es una gráfica que me llamó la atención y miren ustedes cómo en lo corrido del año el flujo de dinero pues definitivamente se ha ido a efectivo, 634 billones de dólares se han ido a efectivo, este es un análisis hecho por el Bank of America, comparado con tan solo 11 billones que se fueron el año pasado en el mismo periodo de tiempo, en estos primeros 4 meses del año. Y lo más preocupante es cómo el flujo de dinero de acciones, o hacia acciones mejor, solamente ha sido de 16 billones, mientras que en el año 2022 fue 175 billones de dólares. O sea, si hay un momento y si hay una oportunidad real, digamos, de flujos de dinero, que eso también es una medida importante para ver qué tan atractivo es el mercado accionario, pero por todos estos análisis que les hice estacional y cíclico, pareciera ser que definitivamente este periodo que viene después de mayo va a ser un periodo muy parco y que tal vez solo hasta final de año veamos un repunte donde estos flujos podrían aumentar, ¿no? Vamos a ver si el año va a terminar o en lo que resta, perdón, de junio, agosto, septiembre y octubre, de esos 4 meses, vamos a tener un mercado muy, muy plano, ¿no? Lo que dice la estadística es que muy seguramente va a ser así. Miremos acá para finalizar, no para finalizar, pues para pasar a otro término, es lo que va a ocurrir mañana.
Sí, ustedes ya lo leyeron, hay una alta probabilidad que la Fed suba las tasas. Sí, más bien es un hecho que mañana se va a subir, se van a subir las tasas de interés. Digamos que esto no era tanto lo que les quería mostrar, lo que me puse a mirar mes, o sea, reunión tras reunión, las que vienen, y encontré que en el mes de diciembre, yo sé que esto es muy prematuro realmente, es muy prematuro, pero también nos va a servir para entender un poco la dinámica de lo que está anticipando, no digamos los analistas, sino lo que están anticipando los tomadores de decisiones de inversión, por cuanto esto está medido por contratos de futuros, ¿no? Y aquí la probabilidad ya, estamos de 500, que es el rango actual, de 500 a 525, y miren ustedes cómo en diciembre las probabilidades de empezar a incrementar, incluso de reducir, bueno, esto es muy drástico porque aquí estaríamos hablando de una reducción de más de 50 puntos básicos en tasas de referencia a la Reserva Federal, pero la probabilidad más alta para el mes de diciembre hoy es acá, de 40%, que el rango pase de 4.25 a 4.50. Es más o menos saltar desde el rango actual, porque esto no se tiene en cuenta, estas probabilidades no se miden desde el rango futuro al rango que sigue, no, se miden, perdón, desde el rango actual. Este es el rango actual, 4.75 a 5, es decir, que pasaría de 4.75, de 4.5 a 4.75 acá. Muy seguramente podría pasar a estos dos rangos, ¿no? El de 450 a 475, 425 a 450. 25 o 50 puntos básicos en otras palabras. Desde el rango actual, vuelvo a decirlo. Lo que me llama la atención, porque ya decir, es que la Fed va a bajar las tasas en su reunión del 13 de diciembre y esas tasas van a bajar 75 puntos. No, eso ya es muy exagerado. Lo que yo quiero que leamos acá es que las probabilidades de reducción están pesando más para el mes de diciembre. Si uno mira todas las gráficas desde el mes de mayo, que esto lo pueden también mirar en la página de el Chicago Mercantile Exchange, si ustedes miran todas las gráficas van a ver algo muy muy plano, pero aquí sí van a ver este comportamiento, este rango particular. Bueno, ¿para qué me sirve saber cuándo van a bajar las tasas de interés? ¿Cuándo va a empezar a bajar las tasas de interés la Reserva Federal? Me sirve para muchas cosas. Lo primero es que solamente después de salir de una recesión, de una medida de recesión, puede existir un cambio de política monetaria. Digamos que la política monetaria no es algo con lo que uno esté jugando, subir y subir y después empezar a bajar el próximo mes, no. Entonces aquí sí uno puede decir que tal vez tenemos la razón en mencionar que la recesión podría estar, podríamos estar ya en recesión mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre. Es decir, podríamos estar saliendo de recesión en el mes de noviembre. Esta es la primera lectura. La segunda lectura, el cambio de política monetaria ayuda para saber realmente cuándo van a empezar a mejorar los desempeños de otros sectores y no el financiero. Es decir, cuándo me paso del sector financiero a otros sectores, cuándo las tasas de interés van a empezar a bajar y cuándo es mejor pasar a invertirse en títulos que ya no están indexados a la inflación, sino en títulos que son títulos de tasa fija. Si me queda este último impulso al incremento en tasas de interés, obviamente todo va a depender del discurso mañana de la Reserva Federal. Pero si me queda este último impulso de tasas de interés, definitivamente el momento en el cual yo debo fuertemente invertir en títulos de deuda de renta fija, en dólares, en Estados Unidos, bonos de uno y empezar a alargar la curva, ¿no? Uno, actualmente solamente estábamos hablando de inversiones de un mes, 2 meses, 3 meses, que son los mejores que hay. Pero después de que ocurra este momento, sí, yo sé que vamos a tener un fin de año que va a repuntar. Miren ustedes qué bueno sería que en el mes de
septiembre, octubre, en los meses de septiembre, octubre, empezar a realizar esas fuertes inversiones en títulos de largo plazo, acciones, eh, acciones de diferentes sectores de la economía o directamente en el Standard Poor's 500, porque muy seguramente va a ser el mejor momento, el mejor timing para tomar este tipo de decisiones y puede entonces tener un rally interesante en acciones y también podría tener un rally interesante en el mercado de bonos, más sabiendo que esto va a ocurrir. Leer, leer esta estadística, digamos, con tanta anticipación, nos sirve para no tomar esas decisiones de inversión cuando ya el mercado, cuando ya el bono del tesoro de 10 años se haya valorizado, cuando ya el de 5 se haya valorizado, no, sino ver realmente, tratar de entender cuál va a ser el techo de esas tasas de interés y, y tratar de anticiparnos para tomar la decisión de inversión, digamos, en el momento antes de que todo el flujo de dinero se vaya. Otro punto importante, cuando yo miro todo el flujo de dinero, dónde está concentrado, va a ser muy fácil, va a ser muy sencillo pasar de invertir cash a bonos o equities. O sea, este movimiento se hace en un solo día. No es tan complicado como cuando todo el flujo de dinero está concentrado, digamos, en commodities y entonces toca desbaratar los futuros y entonces las opciones, ¿no? Aquí va a ser muy sencillo y va a ser muy rápido y por eso es tan relevante para nosotros tratar de anticipar de alguna forma este flujo de inversión, independientemente a que el entorno de corto plazo sea oscuro y si puede ser, y si puedo decirlo de otra manera, también un poco pesimista, sí, puede serlo, pero determinante va a ser cuándo vamos a pasar ese dinero a invertirlo fuertemente en el mercado accionario y el mercado de bonos. De todas maneras, el resultado del índice y de los portafolios de inversión de manera general que han estado, digamos, de una manera más pasiva o directamente invertidos en el Standard & Poor's hasta la fecha no ha sido malo. Tal vez lo importante va a ser de aquí a 3 o 4 meses por lo menos sostener un poco esa rentabilidad y no sacrificar gran parte de lo ya ganado para tener un fin de año muy, muy bueno. El mercado también está yéndose para ese lado y miren ustedes que después de estar en una lectura que alcanzó a estar acá en los 70, si no estoy mal, miren ustedes cómo pasó, no sé por qué estas lecturas están así, pero aquí estábamos, ¿se acuerdan ustedes que estábamos en 65 por acá, llegando al extremo de la confianza? Miren ustedes cómo el mercado pasa al totalmente neutral, estamos totalmente perdidos, no sabemos qué hacer y realmente es lo que está pasando con el techo de la deuda y las decisiones que va a tomar la Reserva Federal mañana, pues le están generando incertidumbre al mercado en este momento. Por eso estamos viendo un índice VIX que salta nuevamente a los 19 puntos. Rápidamente podría incluso romper estos niveles si la incertidumbre se mantiene el día de mañana, es decir, si la Reserva Federal no da un mensaje claro. Por eso hay que tener mucha cautela. El Standard & Poor's ya han mirado desde este punto de vista, miren ustedes cómo llega al 4200, nos mantenemos en el objetivo de fin de año de 4200, pero aquí sí podría haber un retroceso, tal vez tratando de buscar estas medias móviles, la media móvil 50 y la media móvil 100, estos son 4000 puntos, es decir, una caída adicional que podríamos observar de un 5% en el Standard & Poor's, por lo menos en el corto plazo. Para ya a final de año, pues lo que les mencioné anteriormente, ver otro repunte, digamos ya cuando todo el tema de la recesión económica se haya disipado, ojalá, siempre y cuando esos datos que para mí son claves, de construcción, viviendas o real estate viviendas, continúe siendo positivo. Bien, tratemos de resumir todo lo que vimos rápidamente. Pues mañana, muy pendientes, monitorear la reunión de la Reserva Federal, pero independientemente de la decisión, porque eso ya está más que descartado que va a subir 25 puntos básicos, sino leer con mucha cautela los anuncios que va a realizar Jeremy Powell después, el discurso, estar muy pendientes de todas las decisiones que se tomen alrededor del Congreso y Biden y las reuniones que van a sostener alrededor del techo de la deuda
Definitivamente son componentes que le generan mayor incertidumbre al mercado, nuevos componentes que no habíamos tenido presentes o tan presentes, eh, porque ustedes saben, lo que más nos importaba eran resultados corporativos que fueron muy buenos, ahí tuvimos nuestro repunte. Desafortunadamente no es un repunte que se pueda mantener por estos nuevos componentes, pero al fin y al cabo fue un repunte y los resultados fueron positivos. Entonces el mercado podría entrar en ese rango. Creo que la evolución rápida de una decisión alrededor del techo de la deuda ayudaría, de verdad que ayudaría mucho a la evolución positiva del mercado y esa consolidación arriba de 4.200 puntos que en este momento seguimos con cautela. Esperamos no tenerles noticias menos alentadoras la próxima semana. Por ahora y por el muy, muy corto plazo, les recomiendo monitorear la zona de 4.050 puntos para el Standard & Poor's 500, si es que ya no estamos allá. Un segundo. No, no estamos allá. Pero sí es importante monitorear esta zona de 4.050 puntos, que fue un ataque que observamos en el mes de abril. Y miren ustedes que ese 4.050 psicológicamente, creo yo que es un nivel supremamente importante. Mírenlo acá. Es una zona que se ha tocado en varias oportunidades, que ha demostrado o ser un soporte o ser una resistencia, y por eso creo que ahorita en el corto plazo es de pronto importante tenerla presente. Qué bueno sería tal vez que mañana la Fed enviara otro mensaje, qué bueno sería que de pronto todo el tema del techo de la deuda se solucionara en un par de días, que eso es muy complicado, pero sería realmente excelente para este momento, por lo menos para poder decir que este mes de mayo va a ser un mayo positivo, al igual que todos los mayos anteriores, o la gran mayoría, perdón, de mayos anteriores que hemos observado. Es difícil, ¿no? Pero sí dependemos básicamente de esos dos únicos componentes. Miren ustedes que algo también que me ha llamado la atención, bueno, independientemente de esto, porque lo que está ocurriendo ya está totalmente explicado, pero también me llama la atención que de todas maneras nosotros vimos la semana pasada, vimos muchos datos macro. De esa gran batería de datos macroeconómicos que vimos la semana anterior, varios de ellos, que son datos que se conocen después de, como el crecimiento, como la inflación, que se conocen ya después de que las cosas ocurrieron, esos datos no fueron tan buenos. Y tal vez lo que les había mencionado de que el mercado tenía que estar más pendiente a lo que podía palpar en tiempo real, eso también lo percibí la semana anterior. Sentí que para los operadores es muy importante, o es cada vez más importante no leer, sí, estamos en recesión, eso ya lo sabía. A mí no me importa esa información, a mí me importa saber es lo que va a ocurrir hacia adelante y entonces lo que realmente están valorando, y siento yo que están valorando y creo que es la forma realmente adecuada para verlo en este momento, es tratar de ver los datos que me proveen información de lo que va a ocurrir hacia adelante, de lo que viene en el mercado, no de lo que ya pasó, porque lo que ya pasó, pues de eso ya hemos hablado mucho. Entonces, yo creo que el mercado la semana pasada nos dio como la razón sobre esto. Y qué bueno sería que nos viniéramos comportando así. Si este va a ser el futuro, eh, entonces definitivamente a lo que le tenemos que prestar atención, yo sí creo que es al sector, o a algo, o a uno de los componentes, mejor que le tenemos que prestar atención, perdón, es a todo lo relacionado con real estate, inmobiliario, viviendas nuevas. Construcciones nuevas, construcciones de viviendas nuevas, órdenes de viviendas, todo este tipo de indicadores que realmente nos ayudan a percibir cómo el inversionista, cómo las personas están percibiendo el mercado hacia adelante, no de cómo nos fue hacia atrás, no de que hubo una alta inflación alta en el pasado. Creo que eso ya no nos sirve en este momento. Y creo que esa es como la gran conclusión de esta semana. Bueno, los dejo con estos puntos. Mucha suerte mañana con la reunión de la Reserva Federal. Espero que esta semana se materialice un poco mejor
decisiones en torno al techo de la deuda en Estados Unidos, que son supremamente relevantes para poder bajar esos CDS en menos, en alguna proporción, y calmar un poco los ánimos que se están presentando en el mercado en este momento. Bueno, les agradezco a todos como siempre, nos vemos la próxima semana. Feliz semana para todos.